Gracias por continuar con nosotros en este matutino Su Mundo, José Tomás, que tenemos para este bloque. Bueno, nosotros queremos a esta hora de la mañana compartir con todos ustedes una nota muy lamentable porque a solo 5 días de la muerte de la niña Hailey Naomi Rosa Alcántara, de solo 9 añitos de edad, por 2 impactos de balas en la cabeza, este jueves, o sea, ayer fue encontrada su bisabuela materna, fue encontrada sin vida con una estocada en el pecho, señores. Esto habla de que la asesinaron, de que la mataron vilmente, de que la mataron cruelmente. Y esto de alguna manera es un hecho que prolonga el drama y el dolor por el que atraviesa esa familia. Solange Santana nos amplía cómo se produjeron estos lamentables acontecimientos. El dolor, la angustia y desesperación volvió a invadir a esta familia, que el pasado sábado perdió uno de sus miembros de mano de desaprensivos y este jueves se repitió la historia. Cuentan que Juana González, de 77 años, quien vivía sola en la Ramón Cáceres 190, parte atrás de las Flores Cristo Rey, fue encontrada tirada en el medio de 2 camas con una estocada en el pecho por sus familiares aproximadamente a las 8 de la mañana. Nosotros no sospechamos de nadie, pero tiene una estocada. O sea, nosotros mismos cuando nos llamaron pensamos que como ya era una señora mayor, que podía ser un infarto, que podía ser la presión o por el proceso de la niña que ya venía trabajando. Ya tenía como 4 días que no estaba ni comiendo, estaba en depresión y cosas. Pero cuando ya vinieron las autoridades y se le vio los signos de violencia, ahí fue que ya nosotros empezamos a tener dudas y la cosa de la puerta y la llave que no apareció. Nosotros quizás estamos de pie y hablamos porque la gracia de Dios nos ha sostenido. Pero ha sido un caso muy fuerte, muy desafiante, porque podíamos esperar otra cosa, pero no que fuera una muerte de esa manera. Indicaron que el médico legista que realizó el levantamiento les informó que la señora tenía de unas 12 a 14 horas de muerta, al tiempo que consideraron que ambos casos no guardan ninguna relación, por lo que están a la espera de los resultados de las investigaciones. Nosotros pensamos que no, yo misma pienso que no, porque yo creo que una gente tiene que tener un corazón demasiado negro para una persona de casi 80 años, 70 y pico, hacerle un daño, y más una persona que tiene más de 60 años viviendo aquí en el sector, que todo el mundo la conoce. Era una doña que no vivía en su casa muy tranquila, ya una anciana, que no valió la pena hacer una cosa así. Juana González era la abuela del padre de la niña Hailey Noemí Rosa Alcántara, quien reside en los Estados Unidos. Familiares y vecinos piden a las autoridades que el caso no quede impune. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia para saber cómo fue. Mientras que oficiales de la Dirección Central de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, realizan las investigaciones y en las próximas horas darán más detalles sobre el caso. Solange Santana, Noticias Su Mundo. Bueno, señores, qué lamentable noticia. De verdad uno no sabe ni qué pensar, porque luego de que esta niña lamentablemente murió, ¿verdad?, en medio de un tiroteo, vemos como ahora, 4 días después, su abuelita, o su bisabuela más bien, aparece asesinada dentro de su residencia. Yo lo que no entiendo es si fue un asalto, si no fue un asalto, porque hasta ahora, o sea, estoy, ¿verdad?, pensando en lo que pudo haber pasado, hasta ahora no hay indicio de que sustrayeron algo de la casa, o un dinero, una televisión o algo. O sea, no quisiera especular, decir que un caso tiene relación, pero sí deja mucho que decir que ahora la bisabuela, que supuestamente la niña de 9 años era muy apegada a su bisabuela, ahora parezca muerta, Marina. O sea, ¿y de qué manera? De una persona que haga eso, de una estocada, eso es ya para silenciar. Y si asaltaron, sustrajeron algo de la casa, ya la historia cambia, pero hasta el momento las autoridades no han dado esa información. 2 extremos, ¿eh? Una niña de 9 años en la misma familia
y la bisabuela, ya una anciana, sus últimos días, señores. Las autoridades van a tener que empeñarse muy bien para aclarar a la población este tipo de hechos, porque de verdad cada día más violencia está viviendo la República Dominicana. Nos estamos deshumanizando, señores. Ya los niveles de violencia han pasado, señores, los límites aceptables, que debieran ser cero. Pero sabemos que vivimos en una sociedad donde el gran asombro ahora para nuestro pueblo es que son menores. La mayoría de la gente involucrada en lo que son crímenes, asalto y narcotráfico directo. Menores. Entonces, ahí se está mandando una señal clara a las autoridades nuestras para que entiendan que debemos enfocar todo lo que tiene que ver con educación y prevención en los jóvenes, que ya se acercan al 1.000.000 la cantidad de jóvenes dominicanos abandonados que ni trabajan ni estudian. La sociedad debe reflexionar, porque fíjate que los familiares dicen que ellos ni saben, ellos la encontraron ahí, y después fueron que se dieron cuenta que estaba herida. O sea, caramba, estos niveles de inseguridad están creando en la gente mucho estrés. Porque cuando usted no tiene ni siquiera confianza de en su casa tener la vida garantizada, hay muchos problemas. Aquí ya la gente no está jugando dominó como jugaba a puertas abiertas. El que tenga una terraza se mete por allá atrás, cerrado por todas partes. O sea, cuando una sociedad tiene miedo, entonces aumentan los traumas sociales y la gente se enferma, porque el estrés es la causa principal de las enfermedades. Y la sociedad dominicana, que ya viene muy estresada por los problemas cotidianos de los altos costos de la vida. Encima de eso, esa inseguridad social. Encima de eso, los niveles de delincuencia aumentando, independientemente de las cifras que el gobierno vive disfrazando. Aquí están aumentando los casos de violencia. Entonces, esta sociedad está sometida a un estrés constante, señores. En nuestras calles, nuestros barrios, la carestía, la falta de medicamentos para la gente, los hospitales abarrotados. Este país está colapsado. Este país solamente le interesa al gobierno mandar informaciones y mentiras, abultando cifras de que aquí estamos bien, y estamos cansados de esto. Este pueblo tiene que reaccionar, porque si no, los niveles de estrés van a seguir enfermando a la población. Y una población enferma, señores, es capaz de todo. Hay que pedir al Señor que ilumine a nuestras autoridades, que entiendan que la verdadera misión de un gobierno es facilitarle a su pueblo felicidad y tranquilidad. Y aquí la sociedad dominicana ya está pasando al nivel de la angustia. Este pueblo se está sintiendo cada día más angustiado, más violencia en las calles. La gente no tiene, cuando anda manejando con esta locura de tránsito, la gente ni siquiera quiere bajar un cristal, porque tiene miedo de que van a entrarte un cuchillo por ahí o te van a dar un tiro. Esta es la sociedad que le estamos dejando hoy al pueblo dominicano. Mientras se pasean los políticos disputándose el poder y el gobierno y buscando dinero y dinero y dinero. Así no, señores. Hay que reflexionar. No nos dejemos apugallar con toda esta nube que se nos ha tirado, diciendo que la cosa anda bien. Esto no anda bien. Este país no está bien. Este país, señores, hay que reiniciarlo. Las autoridades no están en eso. Aquí lo que quieren es seguir explotando el erario público. Esto está mal, señores. Pueblo dominicano, vamos a orar por este país, poner en manos de Dios nuestro pueblo, pero sepamos que cada uno de nosotros tiene algún nivel de responsabilidad para que seamos mejores personas, mejores seres humanos.
Así es. Bueno, señores, José Tomás, ¿tienes algo que agregar? Bueno, Antes de lo más yo relevante. lo que centro mis esperanzas en que las autoridades, el Ministerio Público, la Policía Nacional, en coordinación, hagan una investigación lo suficientemente profunda y amplia como sea necesaria para determinar las reales circunstancias en que fue asesinada esta señora de 77 años, la bisabuela de la niña Kaylee Naomi Rosa Alcántara, que fue asesinada de 2 disparos en la cabeza que la alcanzaron en lo que parece ser un intento de atraco, porque recordemos también que en las honras fúnebres de la niña, la madre de la niña, vi en algunos medios algunos cortos donde ella decía que esos tiros eran para ella, que le estaban disparando a ella, que era a ella a quien querían matar. Entonces parecería ser que no fue tanto un accidente como tal. La muerte de la niña sería un accidente, pero parecería ser a partir uno interpretando esas declaraciones de la madre de la niña en un momento de tanto dolor, en un momento de tanta conmoción, que decía que los disparos eran para ella, que era ella a quien querían eliminar físicamente. Parece ser que había alguna intención, que había algún interés de parte o los responsables de el tiroteo que provocaron la muerte a la niña, o quizás algunas personas enviadas por ellos que querían eliminar físicamente a la madre de la niña. Uno lo que espera es que las autoridades hagan esta investigación para determinar quiénes mataron a esa señora, quienes siguen acrecentando y aumentando el dolor, la conmoción, la tristeza que abate a esa familia de la niña Kaylee Naomi, pero también a toda la vecindad de la Sursa. En esos sectores muy humildes, la gente vive con un sentimiento de hermandad muy profundo, y la pérdida de esta niña y ahora de la bisabuela de la niña es una pérdida que siente la comunidad completa. Vamos a orar, porque yo pienso que la sociedad dominicana necesita refugiarse en el poder de la oración. Somos un país de una profunda fe católica, y yo pienso que la oración es un camino muy interesante para poder ayudar a arrojar luz y discernimiento, tranquilidad y paz que tanto anhela y necesita y merece la sociedad dominicana. Así es, señores, vamos a una breve pausa y cuando retornemos seguimos con más contenido en este Matutinos. Gracias, amigas y amigos. Estamos de vuelta aquí con ustedes, que son los mejores. Empiezan el día con el mejor y continúan con la parrilla programática de Multimedios Su Mundo, que somos una televisión concebida global, educativa, desde la República Dominicana para el mundo. Señores, comprometidos con la verdad. José Tomás Paulino. Tenemos que seguir prestando atención muy especial a la difícil situación que vive el compulsionado Haití, un país que, como saben ustedes, sigue atrapado en la violencia desatada por las bandas criminales que se apoderaron de esa nación tras el asesinato de su presidente Jovenel Moïse el 7 de julio del 2021. Todo en Haití se convirtió en una confusión, en una indefinición, con Ariel Henry como primer ministro interino que se hizo cargo del gobierno, pero ahí vino la violencia descarnada, desproporcionada de las bandas criminales, sobre todo ahora con esta confluencia de muchos grupos armados que han creado federaciones, la mayor de ellas liderada por Jimmy Cherizier, el mejor conocido como Barbecue, y ahora la situación de hambruna, la situación de desesperación, la situación de violencia toma un giro mucho más grave, porque en Haití fallaron todas las cadenas de suministro, las pocas unidades productivas que habían
Las bandas armadas se han encargado de vandalizarla, de destruirlas, de acabar con todo. Han acabado con los hospitales públicos, han irrumpido en el Palacio Nacional con 2 intentos de tomarlo. El Palacio Nacional, que gracias a la persistencia y al coraje con que ha trabajado la policía, no se lo han permitido. Ahora, lo que parece venir para los sufridos haitianos es una situación de mayor hambruna, toda vez que el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, el PMA, ha dicho que solamente tiene en sus reservas, en sus depósitos, alimentos para unas 175,000 personas durante un mes. Estamos hablando de que esta Organización de las Naciones Unidas, que trabaja para reducir el hambre, que trabaja para llevar alimentos a las personas más necesitadas alrededor del mundo, ya se quedaría sin abastecimiento en un mes. Y esta es una noticia muy grave, una noticia muy desalentadora para los sufridos haitianos que no tienen quien los proteja, que no tienen quien los ampare, como han vivido por décadas, como han vivido gran parte de su historia, que es un país que ha sido desamparado por la insensible clase política, por la despiadada élite comercial, industrial y empresarial, que no ha pensado nunca en el futuro y en el destino de la gente más empobrecida de Haití. Lo único que ha hecho es exprimir a esa nación, la nación más pobre del hemisferio occidental. Ha sacado todas sus riquezas, se han vuelto multimillonarios, han amasado fortunas extraordinarias, hasta el punto de que el 3% de la población haitiana es dueña del 97% de todas las riquezas, y una inmensa masa de gente desventurada, de gente desesperada, de gente abandonada y olvidada padece las carencias de todo, ya han perdido hasta la esperanza. Entonces es una noticia muy desalentadora esta de que Haití podría entrar en una situación de hambruna mucho mayor que la que ha vivido todo este tiempo, porque ya se agotan los alimentos de los que dispone el programa especializado de la Organización de las Naciones Unidas. Mientras tanto, no sabemos cuándo podría ser concretado este anhelo de la integración de un Consejo Presidencial que pueda trabajar para crear condiciones mínimas que permitan el llamamiento a unas elecciones que escoja a nuevas autoridades en Haití y comiencen entonces a trabajar en el posible restablecimiento del orden democrático, del orden institucional en Haití. Aunque eso parece muy difícil, pero la esperanza es lo último que uno pierde, y todos estamos asidos a esa esperanza en que será posible de que integren este Consejo Presidencial y que en Haití comience un haz de luz que permita recobrar un poquito de toda esa esperanza que ese sufrido país ha perdido. Bueno, señores, por otra parte, en estos días he visto la preocupación de personalidades de los medios de comunicación. Cuando hablo personalidades, estoy hablando de la vieja escuela, incluso de la nueva generación también que están en los medios de comunicación, periodistas y comunicadores han manifestado, señores, su preocupación por los comunicadores enganchados en los que hemos visto últimamente, y que han enlodado sobre todo lo que es la labor periodística y también los medios de comunicación. Hemos visto un sinnúmero de situaciones que incluso Soy la Luna manifestó esta preocupación a través de la semanal que hace el presidente de la República, Luis Abinader, donde ella expresó de que había que de una manera u otra detener todo lo que se está viendo. Señores, cualquier persona toma un micrófono, dice malas palabras, también señala a otra persona, enloda a otra persona,
descualquieriza a otra persona, daña la moral, la integridad, en fin. Estamos viendo de todo y como que yo no veo un alto, porque el espectáculo público está ahí de más y hacen su trabajo cuando ellos se les da la gana, porque no sirven para nada sirven. Entonces, yo entiendo de que ya la comunicación en los últimos años se ha expandido, ha crecido, qué bueno. Y cuando me refiero a esto, me refiero por el tema de la tecnología, todas estas plataformas que hemos visto. Y yo creo que dentro de la misma democracia, como yo dije anteriormente, es bueno porque la información llega y ya todo el mundo tiene acceso a la información a través de estos celulares. Los celulares inteligentes, usted entra y ve la información y más o menos sabe, ¿verdad?, de cómo va el país y el ámbito internacional. Pero no podemos permitir, señores, que personas que no tienen la capacidad de comunicar, personas que no están preparados a nivel periodístico, personas que ni siquiera han ido a una universidad, que ni siquiera han tomado un curso de locución, se sienten por crear contenido, por crear view, por estar enganchados o estar en Instagram en un movimiento de mercadeo. O sea, no podemos estar permitiendo que aquí cualquiera venga, se siente y venga a ridiculizar el trabajo que, por ejemplo, yo o Marino José Tomás hemos venido haciendo durante años. Y cuando yo digo que venga a ridiculizar, porque yo duré 4 años en una universidad, estudié comunicación social y también hice una maestría y también he hecho diplomados y seminarios a nivel internacional. Entonces, para que venga cualquiera, después de uno dedicar su tiempo, de uno sacrificarse dignamente como un profesional, venga una persona a querer chantajear, como dije, a dañar la moral de una persona, a descuartizarla, a decir malas palabras. Y yo creo que ese no es el rol de nosotros. El rol de nosotros es, claro, comunicar de manera responsable. Si algo está mal, perdón, se dice, se comunica. Claro que sí, pero se supone que es todo con altura, con el profesionalismo, sin ofender a nadie. Pero hemos visto, señores, unas situaciones que hasta golpes se están dando unos con otros, galletas se están dando unos con otros. Y antes usted no veía nada de eso. Usted pensaba, por ejemplo, un canal y eso era algo respetable, pero ya no. O sea, usted va a un canal de recepción y usted no sabe si usted se va a encontrar dándose galletas ahí porque el otro dijo esto y porque el otro dijo eso. Entonces, yo creo que hay que ponerle atención, señores, a las personas que estamos escuchando. Y creo que el ser tan permisivo, creo que también el ser tan democrático, también eso nos ha afectado. Creo que espectáculo público aquí debe de ser su labor, de cumplir su naturaleza, porque lamentablemente no sirve para nada, no se lo digo, no se lo mando a decir con nadie, no sirven para nada, están ahí de más, y yo creo que nosotros sí necesitamos de que se retome nuevamente quiénes son aquellas personas, cuál es la capacidad, cuál es la preparación que tienen para sentarse e informar, disque, a la población, por lo menos que están desinformando. Entonces, yo creo que sí debemos retomar esto. Tenemos que retomar esto para mantener la calidad, para que no a todos nos tomen y no entren en una funda como que si todos somos iguales. Y yo creo que no es así. Creo que debe de haber un respeto, y más en estos días que hemos visto cómo la violencia cada vez más aumenta en República Dominicana, y los medios de comunicación tenemos un rol muy importante, además de informar, también es de educar y de llevar un contenido de calidad sano para que la población, en este caso los jóvenes, los niños, lo digo en sentido general, puedan asumir y consumir ese tipo de contenido. Antes ustedes veían programas infantiles, ya usted no ve nada de eso. Ya usted no ve nada de eso en la televisión dominicana. Los sábados yo me levantaba a ver Sábado Chiquito. Yo me levantaba a ver Sábado Chiquito. Y más incluso todos esos programas que uno veía al mediodía, que ya eran un poquito más de adultos, uno se educaba y uno veía un contenido de calidad realmente, pero ya ustedes no ven eso. Ya ustedes ven que ya uno le da una galleta a mujeres que ven que van con unos vestiditos cortos, que con la barriga afuera, que si no es con lipo o con una cirugía no pueden entrar.
sea, caramba, no podemos seguir de verdad con esa bajeza que hay en los medios de comunicación. Vuelvo, insisto, espectáculo público haga su trabajo. Tenemos, señores, que consumir un contenido de calidad, porque mientras le estamos dando la brecha a que esos enganchados entren, maltraten y cualquiericen la carrera de uno, vamos de mal en peor. Marina. Mucha razón, Lorena, en ese sentido. Lo más preocupante, señores, hoy por hoy, es que estamos en la época de la infocracia. El gobierno de las informaciones por todos lados, ¿no? Y esas informaciones se manipulan, hacen lo que sea. En el plano nacional, nosotros que estamos ahora en unas campañas electorales para el presidente de la República, los senadores, los diputados, lo que va pasando cada día más con las informaciones, que la gente percibe que del dicho al hecho hay mucho trecho. Porque es decir y decir y decir. Cuando la gente contacta las tantas mentiras que desde el poder se lanzan para seguir trabajando el tema de la percepción, señores, y le han metido el cuento los mercadólogos, que percepción es realidad. Ya eso es una máxima. No, porque en política percepción es realidad. No puede haber peor mentira que esa. La gente puede percibir la mentira y el embuste y hasta llegar a confundirse. Porque dicen que tanto da la gota en la piedra hasta que le hace un hoyo. Y otro dicho que dice, miente, 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 que al final algo se queda. Ahora bien, en el plano político, un gobierno embaucado en una reelección ha entrado todo el dinero posible para mantener una percepción de que todo está bien. Y una inversión millonaria que usted la ve en las calles, que usted dice, ¿cuántos pobres podrán comer durante semanas solamente con los carteles gigantes que exhibe el gobierno, sobre todo? La publicidad que tiene una especie de omnipresencia por donde quiera. Tú lo que ves es un presidente caminando como si fuera un James Bond, con una imagen millonaria, para darle a entender a la gente que está por doquier, están arrollando al pueblo y que todo va bien, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, cuando usted contacta su propia realidad, incluso usted como clase media, incluso los ricos del país, cuando hacen sus propios análisis, se dan cuenta, como dice siempre el amigo Julito Jacín, que solamente el empresario que no se ha puesto a sacar las cuentas es que no se da cuenta de que está quebrado, que hay mucha gente quebradas, pagando un anticipo, pagando materiales carísimos que deben de importar para producir. Pero vamos a las clases medias para que vean cómo han bajado los niveles de las clases medias, señores, pagando gasolina carísima, renta, ropa que hay que estar en las lavanderías, tienen que pagar empleados para que le cuiden a los hijos, colegios. Óyeme, entonces ese bienestar que las mentiras del poder en esta infocracia, en esta mentirocracia que vive el país, cuando usted contacta, ve que es otra cosa. Entonces mi pregunta es, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Porque cuando hablo con la mayoría de la gente en las calles, todo el mundo se está quejando porque el dinero no le alcanza. Se están quejando, andan gente con recetas, paquetes de recetas. Uno que trabaja pastoral, social, pastoral religiosa en las iglesias, señores. ¿Cuántas recetas traen los pobres para ver si el cura, el padre le ayuda, el hermano? Paquetes.
Mire, me intervinieron ayer, tuve un paro respiratorio, me está yendo mal, mire cómo estoy. No tiene las medicinas en las manos. Mientras un gobierno dice que todo está bien. La gente buscando funditas de comida. Los que dicen que le han dado la tarjeta lo han puesto 3 veces en un año a renovar un plástico, señores. Y el gobierno exhibe que han tirado 2.5 millones de tarjetas y después la gente ve cómo los políticos la tienen en sus manos para intercambiarla por votos y adeptos. ¿A quién le creo? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Los pobres en nuestros barrios tienen muchas carencias, señores. No tienen agua. En los barrios de la capital y la mayoría del país el agua llega a veces. La gente no tiene agua. La gente no tiene ni siquiera con qué pagar los servicios básicos. Hay menos comida hoy. Entonces no me venga con el cuento de que esta es una nueva Suiza, de que este es el Nueva York chiquito. Aquí en la República Dominicana la gente está pasando hambre, está comiendo menos, porque del dicho del gobierno al hecho hay mucho trecho. Entonces termino diciendo, ¿a quién le creo? Yo le creo al pueblo, y el pueblo dominicano no es tonto. El dicho al hecho hay mucho trecho. José Tomás, ¿qué tenemos? Bueno, vamos ahora a pasar a algo mucho más gratificante. Vamos con Mundo del Arte y Marileni Sosa. Chicos, desde tempranito les traigo lo último en el mundo del arte. Les cuento que al parecer las aguas ya se iban a calmar porque según Tamara, en el conflicto que protagoniza con Gaby de Sangles, ya habían llegado a un acuerdo de paz. Bueno, pues al parecer la guerra continúa porque Gaby desmintió que haya llegado a un acuerdo, así que no se sabe si esto va a llegar a los tribunales. Veamos. La comunicadora Gaby de Sangles desmiente que haya tenido un acuerdo de paz con Tamara Martínez. Como dijo la integrante de Fogarate en una entrevista, en ningún momento ni yo ni mis abogados hemos tenido un acercamiento de parte de nadie y todo el contenido todavía sigue en las redes, afirmó de Sangles. Añadió que siempre ha estado abierta a las disculpas y al diálogo, pero que hasta el momento sigue en pie la acusación en contra de la integrante de Fogarate Radio, Tamara Martínez, y el empresario y locutor Luigny Corporán, quienes están siendo acusados de difamación. Hasta el momento, el locutor Luigny Corporán, quien es el dueño del proyecto especializado en farándula, ni Tamara han pedido disculpas de manera pública a Gaby, algo que ha tenido la presentadora de televisión, quien decidió ir por lo legal por su dignidad. Y Serafina Rose Affleck, la hija de 15 años de los actores Jennifer Garner y Ben Affleck, se presentó en público como no binaria y con nuevo nombre. La jovencita ahora prefiere ser llamada Finn. La revelación se produjo en el funeral de su abuelo materno, quien falleció a los 85 años. Durante el servicio religioso, en el momento en el que Finn le tocaba decir unas palabras en el Creed Show de United, el pasado 6 de abril, usando un solemne traje negro y corbata, mostró serenidad en su expresión, mientras se dirigía a la congregación con el pelo rapado. Y finalmente Netflix ha lanzado el tráiler de la tercera temporada de Los Bridgerton, que se centrará en el romance entre Penélope, Nicola Coughlan y Colin Bridgerton. La entrega, que se dividirá en 2 partes de 4 episodios cada una, estrenará sus primeros capítulos el 16 de mayo y un mes después, el 13 de junio, su segunda parte. Querido y amable lector, hemos permanecido separados demasiado tiempo. Al fin la alta sociedad londinense ha regresado. A esta autora le parece que nuestros buenos modales acompañan a la manera en su cambio. Se escucha en el clip que presenta la misma Penélope. Y además del tráiler, también han salido a la luz nuevas imágenes de la tercera entrega de la exitosa serie de Netflix, que ya estamos, señores, a ley de días para disfrutarla. Eso es todo de mi parte, chicos. Vuelvo con ustedes. Gracias a Marileni Sosa por su segmento Mundo del Arte. Aquí en Matutinos Su Mundo vamos a una pausa comercial en cuestión de segundos. Estamos de regreso con lo que falta del contenido. Quédese ahí. Gracias por continuar con nosotros en este Matutino Su Mundo. En este momento ya tenemos nuestros invitados con nosotros, José Tomás.
Así es, tenemos aquí con nosotros a los doctores Jairo González, es presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología, y Marino Estrella, también es emergenciólogo. Y vamos a hablar de un tema muy interesante en el día de hoy aquí en Matutinos Su Mundo. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Están tímidos, buenos días. Sí, bueno, ustedes tienen organizado un simposio que será realizado el sábado de la semana entrante, el sábado día 20, donde van a abordar desde las más amplias perspectivas el tema de los traumas por accidentes de tránsito, que es un verdadero dolor de cabeza, una pandemia, una epidemia aquí en la República Dominicana. ¿Cómo van a realizar ustedes ese simposio? ¿Quiénes están invitados? ¿Cuál será el horario? ¿Cuál es la forma de acceder, de inscribirse para participar? Sí, buenos días. Gracias a Lorena, José Tomás, por lo que nos da la oportunidad de dirigirnos a ese público. Si nosotros tenemos, hace mucho que venimos luchando, venimos mirando cómo el país se encuentra ahora mismo en número desastroso en torno a muerte por accidente de tránsito. Lamentablemente, se ven afectados personas en plena edad productiva, personas jóvenes. Según las estadísticas, es la principal causa de muerte en pacientes jóvenes entre 15 y 45 años de edad. Y asimismo la principal causa de discapacidad en pacientes jóvenes. O sea que lamentablemente nosotros llamamos que es una epidemia nacional, como ustedes acaban de decir, porque afecta principalmente a la clase más trabajadora, a lo que más aportan al país, al presente y al futuro del país. Entonces nosotros prácticamente a diario en nuestras emergencias recibimos a estos pacientes y esto nos preocupó. Y nosotros como médicos preocupados por la situación queremos poner este grano de arena, que yo pienso que toda la sociedad debe ponerlo, debe hacer ese aporte para que estos números tan desastrosos bajen a nivel nacional, que nosotros no sigamos siendo el país número uno, oye, este país número uno en muerte por accidente de tránsito a nivel mundial, cuando nosotros ahora mismo estamos inmersos en rescatar el turismo en zonas tan lejanas como Puerto Plata, que por ejemplo vi ahora mismo en Semana Santa, que fue una de las zonas donde más personas murieron. Y eso es solamente un retrato. Cuando ponemos lo que pasó en Semana Santa, que vemos esos números que presenta el COE, ese es un retrato de lo que pasa a diario en el país. Porque según las estadísticas, cada 39 minutos aquí pasa un accidente de tránsito. Sí, tenemos un promedio de 3.500 personas muertas cada año por accidente de tránsito. Encabezamos esa odiosa lista en los países de la región y los lesionados andan por alrededor de 150.000 personas que le cuestan miles de millones de pesos al Estado dominicano tratarlos e intentar acompañarlos para que puedan salir de esas afectaciones con las que quedan. Hay muchos que quedan imposibilitados para trabajar de por vida, que se convierten en una carga también para el Estado. Entonces, este es un tema muy importante, que ustedes hayan decidido organizar un simposio para tratar este tema. Quiero que nos edifiquen un poquito más del simposio, quiénes tienen derecho a participar, cómo puede un médico que esté interesado en participar hacerlo. Háblenos de esto. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. En cuanto al simposio, el simposio está planteado para el próximo sábado 20 de abril, desde las 9 de la mañana en el Salón Delgado Villini. Vamos a tener ponentes que son ponentes de lujo, personas con vasta experiencia en su área, personas que se han formado dentro del país y fuera del país. Y dentro del simposio, la parte esencial, lo más importante que vamos a tener es una mesa redonda. Esa mesa redonda, la idea es buscar soluciones justamente al problema que tenemos en el país de que somos el número uno, como ya dijimos, en muerte por accidente a nivel mundial. Entonces, dentro de esa mesa redonda vamos a tener panelistas donde van a haber personas del Estado. Tenemos invitado al viceministro de Salud Colectiva, el doctor Eladio Pérez.
tenemos de parte de la sociedad el presidente, el doctor Jairo González. Vamos a tener al doctor Alejandro Báez, que es presidente de Trauma RD, una organización que está buscando un sistema integral para lo que es la prevención y la asistencia de trauma en el país. Vamos a tener al coordinador de cirugía de trauma del país, el doctor Dixon, y va a hablar de lo que es la cirugía de trauma, cómo se diferencia de la cirugía general. Vamos también a tener en ese panel a la presidenta de la Sociedad Dominicana de Fisiatría y el aporte de lo que pasa con esos pacientes después del accidente, esa rehabilitación que a veces dura meses para volver a la sociedad, ese paciente. También vamos a tener dentro de esa misma mesa redonda la parte prehospitalaria, que es esencial saber no solamente la asistencia inicial, lo que le dicen la hora dorada, que es la primera hora del trauma, sino también saber la coordinación de dónde va ese paciente, o sea, qué vamos a hacer con él. Si un paciente de trauma cráneoencefálico, si un paciente politraumatizado, o un paciente que solamente hay que darle una asistencia básica y luego posiblemente mandarlo a un hospital más bajo nivel, que no tiene que ser necesariamente un tercer nivel. Entonces vamos a tener todas esas vistas multidisciplinarias tratando de buscar solución. Y queremos que este simposio no sea solamente académico, sino que sea como un punto de referencia para que justamente busquemos iniciativas, porque estarán personas que toman decisiones, como por ejemplo mencioné dentro del Estado el viceministro de Salud Colectiva, para que podamos buscar políticas y maneras de prevenir de que sigamos siendo el país número 1. Ahí voy. Por muerte por y mi accidente. pregunta va dirigida, o sea, ¿ustedes consideran que las autoridades realmente no han hecho su trabajo, de que no han concientizado a una población de que debe de manejar con más cuidado, de que deben de tener más cuidado a la hora de tal vez tomar un volante, un motor? Algunos lamentablemente son daños colaterales que se convierten en daños colaterales en un momento. Las autoridades de República Dominicana, y cuando hablo de las autoridades, hablo Intran, presidente Luis Abinader, todo el sector relacionado con el tema tránsito en el país, ¿consideran que han dado la espalda a esta situación o que no le ha preocupado? Realmente no creo que haya dado la espalda, porque es algo que está palpable y es algo que cada cierto tiempo renace, generalmente cuando pasan los operativos, Navidad y Semana Santa, Navidad, que es que se toman medidas drásticas. Pero es algo que pasa, yo te apuesto que en cualquier fin de semana largo mueren más pacientes que lo que mueren ese Pero entonces hay fin de algo, semana. pero entonces hay algo que las autoridades entonces no están haciendo. Mira, los números dicen que, por ejemplo, los motoristas, más de 7 de 10 son no, motoristas. dolor de cabeza, lo que que los mueren. motoristas, eso es el infierno. Entonces, disculpen. sí, yo veo que quizás hay falta de consecuencia, falta de medida drástica, porque, por ejemplo, yo venía ahora mismo para acá y veía motoristas sin el casco protector, un motorista que se pasa en rojo, que se mete entre los vehículos. Tú tienes que estar cuidando de no atropellar a un motorista. Y por eso esos números... Por eso le pregunto, porque le pasa delante de los Mira, DGCET, de los agentes de la DGCET, que ellos cruzan en rojo, no pasa nada, pero si yo cruzo en rojo, ahí me van ya deteniendo. Exactamente. Entonces, y de hecho, yo aquí veo todo el motorista con su casco protector, con su número. Yo estuve en Puerto Plata en Semana Santa y yo no vi un motorista con un casco protector puesto. Y así pasa en muchas de las provincias del país, en la mayoría. O sea, se toman medidas drásticas aquí en Santo Domingo, pero yo decía, pero ven acá, y que aquí no... Porque por lo menos allá el motorista se cuida de ponerse un casco protector. Porque nosotros que andamos en vehículos, quizás en vehículos de 4 gomas, desde que nos montamos sabemos que no tenemos que poner cinturón de seguridad, porque es una ley. Yo me lo pongo hasta para sentarme en el carro, me lo coloco. Entonces, falta de consecuencia, es una de las cosas que no se han puesto aquí en marcha. Pero yo creo que el Estado está haciendo su papel. He visto ahora mismo que la famosa red de trauma que anuncia el Estado, esa red va a comprender hospitales en las diferentes zonas del país, que va a disminuir la mortalidad, pero como ustedes dicen, no va a disminuir la incidencia. O sea, van a seguir pasando, pero van a tener mejor atención los pacientes.
Y esos números, lamentablemente, los accidentes van a seguir sucediendo. Por eso es que nosotros en ese simposio tratamos de aglomerar todo el que trabaja con nuestros pacientes de trauma, desde la prehospitalaria, o sea, desde la calle, como es la parte del 911, como es la parte de la Cruz Roja, que va a estar allá el doctor Valesi Castillo. Vamos a tener el doctor Rudy de Gracia, representando lo que es la Dirección de Atención a Emergencias Prehospitalaria, o 911, que son las ambulancias. Y vamos a tener también la parte que atiende directamente al paciente, como son los emergenciólogos, los cirujanos de trauma, los cirujanos generales, la parte de traumatología y ortopedia, y hasta la parte posterior al accidente de tránsito, que ya la parte de rehabilitación, que también va a participar la presidenta de la Sociedad de Rehabilitación con nosotros, y de fisiatría. O sea que vamos a abarcar todo el que trabaja con trauma, porque el objetivo es, como dijo el doctor Estrella, que esta sea la punta de lanza para abrir ahora mismo esas posibilidades que tenemos de buscar medidas, buscar soluciones, porque eso es lo que hay que hacer ahora mismo, buscar soluciones independientemente. Políticas, exacto, soluciones. Entonces, que cada quien, porque lamentablemente lo que sufrimos eso somos nosotros, es la población. Por lo tanto, nosotros mismos tenemos que tratar de hacer aportes. Y por eso nosotros, como Sociedad Dominicana de Emergenciología, que trabajamos directamente con estos pacientes, decidimos aportar, tratar de que nosotros seamos esa cara o esa punta de lanza que inicie lo que es todo un trabajo para que haya resultados positivos para el país. Ustedes están hablando entonces de integrar a todos los profesionales de la salud, a todos los especialistas que deben intervenir para ofrecer asistencia, una asistencia completa, una asistencia oportuna a las personas que resultan lesionadas en accidentes de tránsito. Entonces yo le pregunto, ¿qué tan determinante es la calidad del abordaje, la calidad del tratamiento del paciente lesionado en esos primeros instantes, desde que llega, por ejemplo, la unidad del 911 hasta que lo llevan a los hospitales? ¿Qué tan delicado es ese primer momento? ¿Qué tan importante es tener un protocolo adecuado para garantizar la vida de esa persona que ha sufrido, por ejemplo, politraumatismos severos? Mira, eso es tan importante que inicia desde que el paciente tiene el accidente de tránsito, cuando el paciente se recoge. Cuando el paciente tiene el accidente, que llega un personal capacitado que levante a ese paciente, el simple hecho de moverlo es sumamente importante, porque la misma movilidad puede causarle daños mayores y puede hasta matarlo. Por eso es importante que la parte prehospitalaria, gracias a Dios tenemos ahora mismo el 911, que no lo teníamos en años atrás, que hay jóvenes que se están especializando en esa parte, cómo mover el paciente, cómo llevarlo a un hospital y darle soporte a ese paciente hasta que llegue al hospital. Como ve el doctor Estrella, la hora dorada. La hora dorada es vital, porque en esa hora un paciente que esté, por ejemplo, inestable hemodinámicamente, o sea, que tenga alguna hemorragia masiva, que no se controle en ese momento, que esté chocado, chocado es cuando el aporte cardíaco no es suficiente, porque no tiene la cantidad de sangre suficiente para llevar los nutrientes al principal órgano que maneja el cuerpo, que es el cerebro. Y, por ejemplo, inmovilizar inmovilización de lo que es la parte neurológica, la parte de inmovilización de fracturas. En esa hora, si no se hace eso, no tiene una atención adecuada en el momento, lamentablemente ese paciente se va a convertir en un difunto. Sí, yo por eso es importante esa hora que el doctor habla, por eso se llama hora dorada. José Tomás, vamos a hacer la pregunta luego de la pausa, porque tenemos que ir a una breve pausa. Cuando retornemos vamos a seguir hablando de este interesante tema que realmente nos ha colocado República Dominicana en el ojo del mundo, señores, con relación al tema de los accidentes de tránsito. Vamos a la pausa. Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo. Señores, hoy tenemos como invitados a dos doctores, Jairo González, quien es presidente de la Sociedad de Emergenciólogos, y al doctor Marino Estrella, quien también es emergenciólogo. Con ellos hemos hablado de interesantes temas, sobre todo sobre un
simposio que se va a llevar a cabo sobre prevención y manejo del trauma por accidentes de tránsito, que es un dolor de cabeza, José Tomás, en el país y sobre todo nos tiene en el ojo del mundo. Pero mi querido compañero tiene una preguntita. Bueno, primeramente usted hablaba de que va a ser el sábado día 20 dijo la sala donde va a ser celebrado, pero no dijo el lugar exacto donde es en el Salón Delgado Villini del Hospital General Plaza de la Salud. Ese salón está en el edificio de atención primaria del Hospital Plaza de la Salud. Bueno, y es un lugar muy céntrico porque está justamente en el ensanche La Fe, en la José Ortega y Gasset, en todo ese tramo por ahí, bastante céntrico, donde hay muy cerca inclusive estaciones del metro de Santo Domingo para que la gente llegue. Bueno, hablamos de traumas, todas esas lesiones. Tú sabes, escúchame José Tomás que te interrumpa, quiero aprovechar esa preguntita de la Plaza de la Salud porque yo tengo más bien que darle una recomendación, y escúchame para que tú entres en tu pregunta, para cerrar el tema de la Plaza de la Salud. Tú sabes que yo recientemente tuve una situación con mi padre que lamentablemente falleció y lo comentamos detrás de cámara. Mi padre falleció en la Plaza de la Salud, pero he visto que en la Plaza de la Salud hay un tema en las emergencias. Y es que no hay como una humanización por parte de los médicos. En mi caso, mi padre se estaba asfixiando y vi que pedí ayuda a las enfermeras, viendo la edad, viendo la condición, y se quedaron igualitas, pero también lo veía en otros casos que también han pasado allá adentro, en la Plaza de la Salud. Y quería saber su opinión, no tan solo en la plaza, sino que también he escuchado en otros lugares, de que los médicos se han deshumanizado en ese sentido. O sea, si yo no le hablo duro a las doctoras y a las enfermeras que estaban presentes allí, mi padre se moría delante de ellas y nada pasa. O sea, se ha deshumanizado totalmente a los médicos. ¿Qué es lo que está pasando? Con todo el respeto, no digo por ustedes, pero por la experiencia que he tenido. Los médicos o algunos, ¿verdad? Porque los médicos, tengo que decir los médicos, en este caso a ellos, claro, no lo voy a involucrar porque no he tenido experiencia con ustedes, pero sí he visto, en este caso, principalmente, yo que lo vivo en la Plaza de la Salud, los médicos se han deshumanizado en lo que es las emergencias. Y también he escuchado en otras emergencias de hospitales públicos que también tienen el trato así mismo con los pacientes. Mira, realmente no se puede tapar el sol con un dedo. Esto está sucediendo en algunos centros de salud. Yo pienso que nosotros los médicos tenemos que retomar eso. Quizás por la gran cantidad de pacientes que tenemos ahora mismo, en cualquier emergencia del país que lleguemos están totalmente abarrotadas. Pero eso no tiene que dañar esa parte, esa relación médico-paciente. Ahora mismo sabemos que por ejemplo, hay una resolución ministerial donde debe hacerse triaje en todas las emergencias. Debe hacerse triaje y se debe clasificar el paciente, porque como tenemos muchos pacientes en emergencia, tenemos que darle la oportunidad al paciente que esté en peor condiciones de que siga viviendo y atenderlo primero que los otros. Perdón, para que la gente entienda que no necesariamente tiene que entender esta expresión. Sí. ¿Qué es el triaje? La clasificación del paciente de acuerdo a su gravedad con la Exacto, el triaje es un método de selección y clasificación. Porque pasa eso. Nuestras emergencias están abarrotadas. Muchas veces tenemos 50 pacientes esperando. Y eso muchas veces... Pero eso no pasa en las clínicas. Ojo con esto, doctores. O sea, no quiero que crean que yo lo estoy presionando en ese sentido, pero es mi deber cuestionar, porque la población lo hace. O sea, aquí, por ejemplo, usted va a una clínica y porque usted está pagando su dinero, lo atienden inmediatamente, pero aquí en los hospitales, porque tal vez son gente pobre, humilde, que no tienen los recursos, te dejan ahí hasta cuando quieran. Incluso hemos visto que de un día para otro hay personas que amanecen en una emergencia esperando que lo atiendan. Yo he recibido esas denuncias, incluso he tenido que llamar a algunos colegas en los hospitales para que atiendan a un paciente que está ahí esperando desde un día antes o desde ese mismo día. Entonces, hay una cuestión, aparte de humanidad, o sea, no se le está dando tal vez la atención que se debería de dar a uno de esos pacientes, tal vez porque son pobres, de escasos recursos. Estamos hablando de hospitales, digo yo. ¿Qué usted cree? Bueno, sí, es como te digo, no se puede tapar con un dedo, eso pasa en los hospitales, principalmente en los hospitales de la red pública. Entonces, yo pienso que nosotros como médicos tenemos que poner también nuestra parte en eso. Claro. Y vernos en el lugar del paciente. Claro. Pues como decía el doctor Estrella, fuera de cámara,
nosotros en algún momento seremos pacientes. Y Puede tenemos ser tu mamá, tu papá, tu hermano. ¿No? Exactamente. Claro. Cualquier familia. Entonces, en ese momento es que nosotros muchas veces vemos la realidad. Cuando llevamos el paciente nosotros, o nos convertimos en paciente, llevamos el paciente, entonces vemos la realidad, ¿no? Tenemos que ver esa realidad siempre y tratar de darle al paciente lo que se merece en ese momento, porque muchas veces vemos que el paciente, no hablas mal, pero es porque el paciente en ese momento está buscando una ayuda. Si se la prestamos la ayuda, vamos a tener mejores resultados. Le podemos decir, simplemente tienes que esperar un momento por esto y esto, y va a entender el paciente. De hecho, ahora mismo vemos que hay médicos que han sido demandados. Regularmente, cuando hay una buena relación médico-paciente, nunca hay la demanda. Porque el paciente muchas veces se indigna cuando no siente ese trato ameno que tenemos que tener, esa relación. Claro, cuando hay una buena relación por la vida humana, médico-paciente, es simplemente el simple hecho de tú escucharlo, de decirle, mira, ¿qué es lo que te pasa? Aunque tú no lo vayas a tratar, ¿qué es lo que pasa? eso es importante, exacto. Dígame que, mira, espérame tranquilita ahí, que en un momento, ya eso. Y eso es parte de lo que yo le digo del triaje, si se implementa correctamente. El paciente debe abordarse en los primeros 10 minutos. José Tomás, en ese sentido, permiso, ¿será que los médicos, escúchame la expresión, están hartos ya? O sea, van cansados, con problemas, y van allí ya con un nivel de estrés. Es que muchas veces por la gran cantidad de pacientes que hay, muchas veces el médico ve el paciente como, no, yo lo voy a atender. Yo vine a atender los pacientes, independientemente. O sea, pero tenemos que entender que nosotros somos una clase que tenemos que trabajar con el paciente, trabajar ese momento del inicio. Hay un programa que trató de implementar el Servicio Nacional de Salud, que es el RAC Triaje, que es recepción, acogida y clasificación. Inmediatamente el paciente llega a emergencia, inmediatamente debe haber un personal que aborde el paciente, que es un personal generalmente de atención al usuario. Ese paciente lo va a dirigir, mira, tú vas a ir ahí, va a facturar, va a hacer lo que tiene que hacer, y allí te va a sentar para que un personal de salud calificado te clasifique. O sea, ese abordaje desde el principio hace que el paciente se sienta bien. Generalmente en la Plaza de la Salud era uno de los lugares, donde mejor se hacía esa valoración. Se hacía. Quizás hay unos médicos buenos allí, pero hace un tiempo que no están asisto. deshumanizados. O sea, la emergencia de la Plaza de la Salud está Pero, deshumanizada. de hecho, los pioneros en el país de lo que es el triaje fue Plaza de la Salud. Los pioneros. De hecho, el doctor es egresado de allá. Sí, yo soy egresado de la escuela de la Plaza de la Salud. Realmente, como hay médicos, hay muchos médicos buenos allí. Es más, los mejores especialistas están allí dentro de la Plaza de la Salud, pero y hay muchos pioneros de la emergenciología, como el doctor Franklin Gómez, el doctor Josué Hernández, que son formados en la Plaza de la Salud. Y hay muchos que trabajan allá. Hay que evaluar esa parte, porque si pasa en la Plaza de la Salud, que todavía tiene un nivel un poquito superior. Es público-privado, ¿verdad? Exacto. Yo me imagino en los hospitales de menor nivel. Ay. Porque hospitales tan clásicos como el Mocoso Puello, que va la gente del pueblo. Hospitales como el Salvador Begotier. O sea, hay que revisar esa parte, y yo sé que existe esa deshumanización. De eso no lo voy a esconder. Sí. Pero eso es un tema que hemos tratado, por ejemplo, en los últimos años. Estamos hablando de volver a la humanización en el tratamiento del paciente, porque ese primer abordaje, cuando uno llega con un dolor, cuando uno llega con una situación de salud apremiante a un centro hospitalario, sea público o privado, ese primer abordaje, cuando tenemos a un personal que nos recibe y nos dice, mira, te vamos a atender, te va a atender un médico, ¿qué es lo que te pasa? Inmediatamente alguien te pregunta qué es lo que te pasa. Ya uno tiene la clara conciencia de que te están prestando atención, de que a alguien le conmovió la situación de salud que te llevó a un hospital. Nadie va a la emergencia de un hospital porque quiera divertirse, porque quiera pasear. El que va a una emergencia va porque siente que tiene una emergencia de salud y lo que necesita es un trato oportuno, un trato que debe ser decente, un trato que debe ser con el más elevado sentido de sensibilidad social, porque cuando el médico se juramenta, hace el llamado juramento
juramento hipocrático, que es el de trabajar, de poner en práctica todos sus conocimientos y todas sus habilidades para preservar la vida, para preservar la salud. Entonces se pierde eso cuando no hay un abordaje adecuado, cuando no hay un tratamiento y una atención adecuada. Quiero preguntarle, después de este preámbulo, ¿qué opinión tienen ustedes con una información que leí ayer sobre una demanda que ganó un paciente en contra del hospital Ney Arias Lora? Ese paciente fue llevado allí por politraumatismos recibidos en un accidente. Entonces, parecería ser que por una debilidad de la atención o por una mala práctica médica, tuvieron que llegar a la amputación de una pierna. Ese paciente demandó al hospital Ney Arias Lora. Obviamente eso no aconteció ahora, eso aconteció como en el 2019. Y ahora la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia del Tribunal de Primer Grado que le dio ganancia de causa y está pidiéndole al hospital Ney Arias Lora que le pague una indemnización de 10 millones de pesos a ese paciente. Mira, por eso yo digo siempre que la relación médico-paciente es importante. Cuando tú tratas a un paciente como debe tratarlo, muchas veces el paciente se puede complicar porque las complicaciones están escritas. Y es muy frecuente que en cirugía de esa envergadura, el paciente se puede infectar. Cuando hay esa relación, aparte, el paciente casi nunca llega a hacer eso de demandar al médico. Porque existe el paciente siempre ve al médico como su salvador. Y cuando tú le explicas al paciente lo que está pasando, le das ese seguimiento, que así yo le digo a ese paciente, eso te va a pasar como quiera, pero yo le digo, mira, te puede pasar por esto y esto y esto, pasó esto, vamos a tratar de salvarte esa pierna, tómate los medicamentos como tienes que tomártelo, y le explica lo que puede pasar. Esa relación se mantiene y ese paciente, con amor, las cosas mejoran. Con comprensión, las cosas siempre van a ser mucho mejor. Cuando tú le explicas a una persona, por ejemplo, muchas veces tenemos las mujeres embarazadas que son una bomba de tiempo, en cualquier momento se complican. Tú le indicas un medicamento para una infección, por ejemplo, vaginal, ella quizás la ve como algo leve. Dice, no voy a comprar esos medicamentos, pero esa infección puede complicarle el parto, puede hacer un parto prematuro, puede morirse su producto y se puede complicar ella. Pero el médico no le explicó eso. El médico le dijo, tómate ese medicamento. Ella lo encontró caro y no lo compró porque es un simple antibiótico. Tiene que explicarle esa parte. Mira, ese es el medicamento que te va a evitar a ti que tú tengas un parto prematuro, que tu niño no nazca, te va a permitir que tú no te compliques, que no se te infecte la herida, que si te vamos a hacer una cesárea, o sea, ese es el medicamento que tienes que tomártelo. Y si la paciente quizás tiene escasos recursos, hay que buscar alternativas para que ese paciente tome los medicamentos que debe tomar. Quizás ese paciente no tuvo una orientación en sí de los médicos que estuvieron ahí, quizás esa relación se rompió porque cada uno estuvo a la defensiva y eso dio al traste con que esa pierna tuviera que ser amputada. Los errores médicos están ahí. Y están escritos en los libros. Siempre hay 1% y un margen de error. De hecho, todo el que se somete a una cirugía tiene riesgo. Yo he visto cirugías leves que tú dices, no, eso lo hace cualquiera. Pero muchas veces hacen alergia a la anestesia. Y hacen un edema de glotis, hacen una parada cardiorrespiratoria. Esa simple cosa, todo tiene un riesgo alto. Todo procedimiento tiene un riesgo. Entonces eso debemos aplicarle al paciente, orientarlo, y tratarlo como debemos tratarlo el paciente, como si fuéramos nosotros mismos en ese momento. Volviendo al tema que ustedes van a abordar en este simposio, porque yo pienso que es un tema muy importante, el tema de los traumas o de los politraumas a consecuencia de accidentes de tránsito en la República Dominicana, que son ya como la cotidianidad, son los casos que ustedes ven con mayor frecuencia en las emergencias. ¿Cómo determinar entre personas que están afectadas, que tienen diferentes niveles de afectación por un accidente, cómo determinar
cuál es la persona que tiene el estado de mayor gravedad y que por vía de consecuencia es el que requiere atención más urgente para impedir, para evitar que se produzca lo más lamentable que es la muerte. Ahí también entra lo que es el triaje. Hay un triaje también prehospitalario. En ese momento llega, por ejemplo, un personal que aborda a los pacientes cuando hay múltiples víctimas, y esa persona en esa evaluación va a determinar el paciente que tiene mayor riesgo vital o mayor riesgo de morir. Por los parámetros vitales, un paciente que tenga, por ejemplo, una hemorragia en cualquier lugar, esa hemorragia tú tienes que pararla para que ese paciente no se convierta en un paciente y que vaya a fallecer. Eso es lo primero, calmar la hemorragia. Exactamente. Y en un paciente, por ejemplo, que llegue en estado de inconsciencia, ¿cuál es la acción inmediata que deben tomar ustedes en la emergencia? En ese caso, el nivel de conciencia se valora lo que es la escala de Glasgow. Entonces, mayormente en el caso de un politraumatizado que viene con un Glasgow deprimido, el Glasgow es una escala que utilizamos justamente para valorar el nivel de conciencia. Se valora lo que es la respuesta motor, la respuesta verbal y la respuesta ocular. Entonces, en la misma escala, si tienes menos de 9, por lo regular es un paciente que ya amerita intubación endotraqueal. Entonces, si llega un paciente politraumatizado, un paciente de trauma, por lo regular son pacientes que tienen un trauma cráneoencefálico, aunque a veces tienen trauma en otros lugares y por la hipoxemia. Yo, por ejemplo, tuve un caso de un paciente que tuvo un trauma torácico y se intubó no tanto por el trauma cráneoencefálico, sino porque el trauma torácico llegó a una hipoxemia tan severa que por hipoxemia se intubó. Pero hay casos que donde tiene una saturación normal, está saturando el 98%, que lo medimos a través del pulsímetro, por un pulsímetro, y medimos la saturación de oxígeno, puede estar saturando al 100%, pero ya por evaluar el Glasgow, y el Glasgow está por debajo de 9, ya uno le hace su tomografía, ve que tiene un hematoma epidural, sudural, y desde que uno valora que tiene un Glasgow menos de 9, ya es un paciente que amerita intubación endotraqueal. Entonces nosotros los emergenciólogos estamos capacitados para hacer ese tipo de cosas, su procedimiento. Ahí, el famoso ABC, que es una de las cosas principales en el triaje STAR, que es el triaje que se hace en las calles. Que el paciente, por ejemplo, esté respirando, que tenga pulso y que esté neurológicamente estable. Neurológicamente, como te dije, cuando un paciente tiene alteración de la conciencia, no está neurológicamente estable. Por lo tanto, nosotros tenemos que garantizar que ese paciente esté respirando, garantizar que tenga circulación y que no tenga lesiones neurológicas. Por eso es muy importante en cualquier paciente que tenga un trauma, inmovilizar lo que es la columna vertebral con el collarín cervical. Aunque el paciente esté consciente, tenemos que limitar los riesgos con la inmovilización de la columna cervical, poniéndolo en una tabla rígida y llevándolo ya a un centro de salud. Esa es la parte prehospitalaria. ¿Qué mensaje ustedes ya para finalizar le dan a la población para que se cuide, que tomen medidas? Viene un fin de semana largo ya prontamente ahora en este mes, para que manejen y hablen con cuidado para que no tengamos todos esos accidentes de tránsito, porque de una manera u otra nadie quiere, ¿verdad?, que ver un paciente fallecer y sobre todo un familiar. Sí, a todas las instituciones, independientemente que sean estatales o no, que nos unamos todos en disminuir estos números tan desastrosos que tiene el país. Porque, como dije anteriormente, es la parte trabajadora, la parte que está en su plena edad productiva que está falleciendo. Entonces yo creo que tenemos que unirnos todos. El Estado va a hacer su parte, pero también nosotros, que no somos Estado, hacer nuestra parte, como estamos haciendo nosotros. Pero saber irnos a los clubes sociales, a las amas de casa, a donde quiera que tengamos que ir para hacer ese aporte y explicarle lo que está pasando y cómo puede prevenirse los accidentes de tránsito. Excelente. Yo pienso que las autoridades también tienen que tomar medidas con esas personas que regularmente violan las leyes de tránsito. Atención, DGCET. Muchas veces no sé si andan con documentación, porque para yo sacar una licencia tengo que tomar un curso, tomar una capacitación
Y yo hasta me quemé tomando un examen. No sé si a ellos le pasa eso. Entonces es importante que esa gente se eduquen y que se tomen leyes drásticas, que las leyes sean no solamente para los vehículos de 4 gomas, que sean para todos. Que esas infracciones que frecuentemente suceden y que tomen conciencia, por favor, los motoristas, por ejemplo, porque es a la vida de ellos que va a afectar. Claro. Es a ellos directamente, es a sus familias. No es al que ande en un carro que te va a chocar o que tú lo chocaste, pero tú eres el que va a caer por allá. Es a tu familia que vas a afectar, a tu vida, lamentablemente. Tomemos conciencia y vamos a poner cada uno ese grano de arena para que esto disminuya. Doctor Marino, ¿un mensaje final? Bueno, justamente concuerdo con el presidente de la sociedad. O sea, este es un problema que debemos de intervenir todos, debe intervenir la comunidad y sobre todo, yo siempre digo que lo más importante es la prevención, porque yo como emergenciólogo, cuando llega el paciente ya politraumatizado, por más que yo le quiera dar una asistencia, hay casos que tienen daños que a veces son irreversibles. Entonces es muy importante la prevención, siempre utilizar cascos, siempre respetar la ley de tránsito, siempre respetar nuestras autoridades, no manejar de manera temeraria y evitar de todas maneras de tener siempre un accidente. Ok, vamos a recordar la hora en la que va a ser desarrollado este simposio sobre traumas el sábado 20 de abril en la Plaza de la Salud. Sí. La hora a la que inicia y a la que termina. En el Salón Delgado Bellini, empieza a las 9 de la mañana. Es totalmente gratis. Una actividad en que tienen muchos exponentes nacionales e internacionales. Es totalmente gratis, porque el objetivo es aportar a que estos números disminuyan y por eso nosotros incluimos ahí todo el que trabaja en trauma. Bueno, el doctor Jairo González, presidente de la Asociación Dominicana de Emergenciólogos, y el doctor Marino Estrella, emergenciólogo, ambos, gracias por haber estado con nosotros, tratando un tema sumamente importante para el país y ojalá de verdad que las autoridades se sumen para crear las políticas necesarias. Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Buen fin de semana y será este lunes, José Tomás, que tendremos pues otra entrega aquí en este Matutino Su Mundo. Señores, cuídense mucho. Bye bye.